Gracias. No hay por qué. Bueno, hoy día vamos a revisar esto que tiene digamos, la sesión de hoy día tiene este título, que son los tipos y los métodos de investigación. Es una tipología que se da para hacer una descripción fundamentalmente del alcance de los procesos indagativos y que tiene algunas implicancias y por lo tanto es bueno tenerla en consideración. Aquí vamos a usar la tipología que plantea el Hernández y Fernando, Sampieri. Por ahí con Sampieri nos vamos a guiar para esta sesión. Bueno, los tipos de investigación que define Sampieri son esas cuatro que están allí. Son cuatro formas de entender los procesos indagativos que básicamente dependen de hasta dónde quiere llegar el proceso indagativo. En el ámbito particular de la profundización de las cosas que se encuentran. Entonces las cuatro son estas que están aquí, o sea, las investigaciones que se definen como exploratorias, aquellas que se definen como descriptivas, correlacional y las explicativas. Eh, la definición de esto también está, por cierto, o nace de las preguntas de la investigación y en particular del objetivo general del proceso indagativo. Cuando yo defino mi objetivo general, estoy encuadrándome en alguna de estas cuatro categorías. Ahora, hay que decir desde el comienzo que hay procesos indagativos que se pueden encuadrar en más de una categoría y están como conectadas entre ellas. Por ejemplo, hay procesos indagatorios que eh, se pueden definir como exploratorios y descriptivos al mismo tiempo, o descriptivo y correlacional también al mismo tiempo. El explicativo no, este es como más exclusivo, y el exploratorio por sus características también, pero pueden haber ahí puntos intermedios en donde los podríamos ubicar. En este caso, como comentario general, uno podría hacer una suerte de, ¿cómo podríamos decir? Como una línea acá, ¿no es cierto? En donde en un extremo tenemos los exploratorios, y en el otro extremo tenemos los explicativos. Entonces, mi proceso indagativo, yo lo podría situar en alguno de estos, en alguna parte, donde como punto intermedio están por un lado los descriptivos y también están los correlacionales. Entonces, dependiendo del alcance y profundidad de la investigación, yo me puedo situar aquí, me puedo situar por acá, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos entre una mezcla entre el exploratorio y el descriptivo, o me puedo situar por acá, o de frente me puedo situar por este otro lado. Pero más o menos esta es la idea de este tipo de descripción de los procesos indagativos. Ahora bien, el tipo exploratorio podemos indicar que desde el punto de vista de lo explicativo tiene poco alcance. El descriptivo tiene mediano alcance, el correlacional alto y el explicativo tiene un muy alto alcance explicativo. Entendiendo como lo explicativo aquellas investigaciones, ¿no es cierto?, que vinculan derechamente variables y que establecen relaciones que se pueden decir que son como relaciones causales. Ahora, los exploratorios se utilizan fundamentalmente cuando el objeto de estudio tiene poca investigación, o sea, no ha sido muy investigado o no hay mucha relación respecto del tema que se está investigando. Y esto es porque es algún tema emergente o fundamentalmente eso, porque es un tema emergente, porque es un tema nuevo. Y normalmente se utilizan para recién empezar a familiarizarse con el objeto de estudio. Eh, por ejemplo, podríamos hablar de los efectos de la pandemia en el aprendizaje de las matemáticas o en el aprendizaje de un área o un concepto en particular de la matemática. Supongamos que uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo ha sido, cómo ha evolucionado el aprendizaje de la estadística en estudiantes de tercer y cuarto año medio? Entonces, en este tiempo de pandemia. Como no tenemos una situación anterior que se asemeje a lo que hemos vivido en estos últimos 2 años,
con motivo de la pandemia. Entonces, todo lo que se indague digamos, es novedoso. Porque no tenemos referencias previas. Porque nunca antes en la historia reciente hemos tenido una migración desde clases presenciales a clases virtuales con la celeridad con que se ha dado todo este proceso. Y como nunca antes tampoco, durante casi un año y medio, los niños y las niñas no han acudido a los colegios, sino que han tenido que estar siendo atendidos en sus respectivos hogares por el mecanismo telemático. Lo mismo podría preguntarse respecto de lo que ocurrió con la educación superior, por cierto. O sea, uno podría plantearse un proyecto, un proceso indagativo para saber qué ha pasado con los aprendizajes de los estudiantes de Plense, por ejemplo. En algún área, algún ámbito en particular o en términos generales. Entonces, este fenómeno planteado en estos términos, eh, eh, digamos, convoca a una investigación que se puede categorizar como dentro de las exploratorias. Eh, Aquí, por ejemplo, hay un objetivo que está en la lógica de las exploratorias y que tiene que ver con el comportamiento académico de estudiantes de primer año en las carreras de pedagogía en la Universidad de Santiago. Si esto se hace por primera vez, es un fenómeno o un tipo de investigación eh, que se puede definir como investigación exploratoria. Ahora, normalmente las investigaciones exploratorias sirven para levantar hipótesis, es decir, sirven para levantar otros estudios que apuntan a la profundización de los hallazgos que este tipo de investigación levanta. Por su parte, los descriptivos lo que persigue, según Danke, es la especificación de las propiedades de mi objeto de estudio. De tal manera que si el objeto de estudio son, por ejemplo, personas, comunidades o cualquier otro fenómeno, o sea, que como que aquí dice que levantamos propiedades de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a un análisis. O sea, aquí yo ya el objeto de estudio lo analizo, lo secciono, lo diferencio, lo categorizo. Cuando uno hace eso, está en un fenómeno descriptivo. Normalmente las investigaciones en ciencias sociales son muy descriptivas, o sea, tienden a estar presentes en este tipo de procesos. Son pocas las investigaciones que logran avanzar en la profundización de los temas hacia métodos más correlativos o explicativos. Eh, si ustedes se fijan, la mayoría de las investigaciones sociales se llega hasta la descripción de las componentes de un fenómeno, de un grupo social al cual se está investigando. Por ejemplo, acá tenemos un objetivo que es describir las características según edad, sexo y nivel socioeconómico de estudiantes de primer año en las carreras de pedagogía de la Universidad de Santiago de Chile. Si el objetivo general de la investigación es claramente esto es descriptivo, incluyendo, por cierto, el verbo activo, que da pie como para poder hacer esta definición. Pero también podríamos cambiar el verbo activo, en vez de describir, podríamos poner definir, ¿no? o determinar. Eh, y de todas formas, el objetivo sería, o sea, de todas maneras, el proceso sería indagativo, sería un proceso descriptivo. Entonces, en este caso, el alcance es un poco mayor. Ya no estamos solamente observando por primera vez un fenómeno de estudio, sino que estamos además encontrando caracterización de nuestro fenómeno de estudio. Eh, Después los correlacionales, ¿qué es lo que buscan los correlacionales? Buscan establecer vínculos entre una o más variables determinados por su grado de relación. En los correlacionales, nosotros lo que buscamos es establecer una vinculación entre un par de variables. En este caso está simbolizado por la variable X y la variable Y, o también por una relación entre más de una variable. Aquí los relacionales normalmente son un paso superior en la profundización de la investigación,
a través de una asociación matemática. En este tipo de estudios uno puede encontrar un nivel o un grado de vinculación entre un par de variables. Y normalmente lo correlacional tiene mucho que ver con las relaciones de proporcionalidad inversa o directa. O sea, se asemejan mucho a que una variable A, por ejemplo, esté directamente relacionada con una variable B, o que la variable B tenga una relación inversa. Esto es una correlación, ¿no es cierto? Y esto es propio y típico aquí digamos una correlación bivariada, es propio y típico de este tipo de investigaciones. Y aquí, por lo menos en métodos cuantitativos, lo que se utiliza es el análisis estadístico de la variable de Pearson. A través de la variable de Pearson, que ustedes saben que es una variable, que es un indicador que va de -1, de menos, ¿qué hice? Me salí de la presentación. Pearson va desde -1 a 1, ¿no es cierto? El indicador, y que lo que está señalando este indicador, por cierto, es el nivel de relación que hay entre dos variables. Y también, y esto es una relación, un estudio bivariado, pero también puedo hacer estudios multivariados. Multivariados. Y en este caso, los estudios multivariados puedo encontrar, básicamente, lo que más se utiliza acá como forma son ¿cómo se llaman? Los estudios factoriales. Aquí con estudios factoriales yo puedo establecer una vinculación entre una o más entre varias variables, o sea, un multivariado. También puedo hacer estudios de otro tipo, pero los otros estudios lo vamos a ver enseguida porque tiene que ver con la otra forma de investigación. Ahora, el propósito de esto simplemente es establecer el tipo de estudio, cómo se comporta una variable, conociendo el comportamiento de variables relacionadas. O sea, si yo tengo una variable que es, por ejemplo, no sé, pues qué sé yo, ¿qué podemos establecer aquí? El rendimiento académico versus las horas de estudio. O sea, yo puedo establecer para un grupo de personas estudiar el número de horas de estudio que le dedica a diario a una carrera. Por ejemplo, el estudiante de PLEX. Entonces uno puede decir, ya, voy a ver qué relación hay entre la variable número de horas de estudio con la variable rendimiento académico. Y ahí lo más probable es que encuentre una asociación positiva. O sea, que yo haga un estudio correlacional y encuentro una vinculación, una asociación positiva. Y lo otro puede ser, por ejemplo, ¿qué podría ser? El número de horas o de desplazamiento hacia la universidad versus el rendimiento académico. Y ahí lo que podría ocurrir es que yo encontrara una relación inversa, o sea que mientras mayor sea el número de horas de desplazamiento desde el hogar a la universidad, quizás sea menor el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, lo que buscan las correlacionales es determinar ese tipo de vinculaciones. Ahora, la relación, por cierto, como acá dice y como estamos indicando, puede ser directa o inversa. Aquí hay un ejemplo, que determinar, si ustedes fijan aquí el verbo cambia, es como más taxativo. En estudiante de primer año de pedagogía, la relación que existe entre el rendimiento académico, la dependencia de su colegio de origen, el sexo del estudiante y el nivel socioeconómico. Entonces aquí yo para cada una de estas variables, como son la dependencia del colegio, o sea, colegios municipales, particulares pagados, particulares subvencionados, técnicos profesionales, lo que sea, ver si existe una asociación con el rendimiento académico. Eh, el sexo del estudiante, es decir, si los estudiantes de hombres o mujeres presentan diferencias, y el nivel socioeconómico, o sea que yo lo puedo clasificar en nivel socioeconómico alto, medio, bajo, o ABC1, C2, C3, D o E, que son los indicadores que normalmente se utilizan para nivel socioeconómico. Entonces yo lo puedo vincular con el rendimiento académico y observar si existe alguna vinculación, sea directa o no. En esto de las correlacionales, entonces aquí uno empieza a trabajar ya con un mayor nivel de complejidad,
a través de la definición de lo que son las variables dependientes y las variables independientes. En el caso recién expuesto, las variables independientes son la dependencia del colegio, el sexo y el nivel socioeconómico, y la dependiente, el rendimiento académico. Este modelo normalmente, cuando está expresado en estos términos, lo que lleva es a análisis multivariado, o sea, análisis factoriales. Y ahí en los análisis factoriales se puede o la idea es poder establecer el nivel de dependencia que hay de esta variable respecto de estas tres. En algunos casos puede ser una alta dependencia y en otros más bajo. De tal manera que normalmente el producto de esto, es decir, mire, los rendimientos académicos en un 20% se explican por la dependencia del colegio, en un 10% por el sexo y en un 40% por el nivel socioeconómico. Y ahí uno encuentra una batería, o sea, encuentra una potencia o un nivel de influencia mayor o menor de la variable independiente respecto de la variable dependiente. Todo este tipo de vinculaciones que son propios de los estudios cuantitativos, ¿no es cierto? Nosotros las asociamos o las vinculamos con lo que se denominan los estudios correlacionales. Ahora, lo que sí hay que tener mucho cuidado en los estudios correlacionales es lo que se conoce como las variables espurias. Es decir, que se establecen relaciones que pueden ser causales o de correlación entre dos variables, que uno puede determinar que están vinculadas, altamente vinculadas, pero que en el fondo no son, digamos, no tienen ningún sentido. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo. Dice que en las distintas ciudades de un país se establece que a mayor número de iglesias, mayor número de asaltos. O sea, esta es una relación en un estudio, ¿no es cierto? Se puede encontrar una asociación. O sea, esto puede tener, por ejemplo, un Pearson, pues supongamos que sea 0,8, un Pearson alto. Que implica que mientras más iglesias hay más asaltos. O sea, aquí uno podría colegir o interpretar o concluir de que la existencia de las iglesias tiene una relación directa con la existencia de los asaltos. Y que incluso puede estar ahí un factor de tipo explicativo. Pero aquí lo que uno puede observar es, ¿qué es lo que uno puede observar acá? ¿Qué les parece esa distinción? ¿Ustedes creen que sea verdad que mientras más iglesias existan, de todo tipo, da lo mismo el credo, aquí no se trata de un credo en particular? Pueden ser iglesias católicas, evangélicas, mormona o la iglesia que ustedes quieran. ¿Qué les parece esto? Porque esto es así, efectivamente existe esta correlación positiva. Pero, ¿qué podemos decir respecto de esto? ¿Qué les parece a ustedes esta correlación, esta asociación? ¿Cómo la interpretan? Profe, la verdad, yo nunca había ni escuchado este tipo de relación. No, Entonces, sí. quedé así como... No sabría decir nada. Pero tu primera impresión es de que es una estupidez o que puede tener algo de verosimilitud. Según yo, no creo que esté muy relacionado. De que ¿Mm? hayan... Es que me causa el conflicto la palabra asaltos. Eso es lo que me... Asaltos, robos, puede ser. Robos, cogoteo, lo que tú quieras. Entonces, Ponlo como quieras. no lo sé. Puede que... Ay, la Cami quiere hablar. Sí, Cami, ¿qué te parece? Bueno, es que de como leerlo, igual a mí me parece extraño porque siento que no es algo que uno esté como acostumbrado a comparar. O ¿Mm? sea, si alguien quiere hacer una investigación de eso, como que yo lo considero bien y que probablemente eh, puede que exista como cierta como relación, pero yo nunca como que me hubiese imaginado que puede depender como de la cantidad de iglesias, la cantidad de asaltos que va a haber como en algún lugar. Ya, o sea, Como que no, tú te tiendes a pensar que no es verdad, que es un absurdo. sí, para mí sí sería así como absurdo. Como que Ya, no siento que una cosa sea influyente en la otra. ya, Entonces, correcto.
Pero los números dicen lo contrario, pues. O sea, hay una asociación. Claro. Sí. Pero ¿por dónde puede ir el tema? ¿Quién quería hablar? ¿Gabriel? Sí, Alejandra. profe. Sí, Gabriel y Alejandra. Lo que yo creo, primero, es que cuando uno piensa en correlación, en el primer momento uno suele pensar en causa-consecuencia, Sí, y lo primero que piensa uno es, las iglesias causan asaltos. Pero sí. en realidad puede que haya una tercera variable aquí en juego. Ya, Por ejemplo, sí, eh, ¿cómo se llama? Hubo un estudio ya. que correlacionó número de accidentes de tránsito con cantidad de helados vendidos. Y Ya, no es que, claro, cuando tomas helado, chocas tu auto. No, ya, es realmente que en verano hay ya, más accidentes de tránsito ya. por, y en verano se compra más helado. Entonces, obviamente, estas dos están relacionadas sin tener una que ver con la otra. Perfecto. Creo, puede que me equivoque, pero creo que tiene que ver con que eh, suele haber más iglesias en Sí, sectores populares ya. que en el barrio alto. Ya, ya. Ahí, súper bien encaminado, efectivamente. Pero antes de eso, ¿alguien más quería hablar, aparte de Gabriel? Súper bien, Gabriel, muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? No, nadie más. Bueno, como muy bien dice Gabriel, aquí esto a todas luces suena como absurdo. O sea, que el número de iglesias esté vinculado con el número de asaltos, a nosotros nos parece así como de qué estamos hablando. Y la verdad es que no hay una vinculación aquí causal. Esto es una relación que hay, una relación de asociación positiva, pero es lo que se llama una relación espuria. O sea, que si bien del punto de vista del análisis aparece como vinculado, la verdad es que no tiene vinculación. Y como muy bien dice Gabriel, y esto tiene una explicación, porque aquí hay una tercera variable, que es una variable que está vinculando a ambas, a la iglesia y a los asaltos. Que en este caso, más allá del nivel socioeconómico, Gabriel, es simplemente la población. O sea, el número de habitantes en una comuna, en un país, en una ciudad, o lo que sea. Porque efectivamente, donde hay mayor población, hay mayor iglesia, hay mayor número de iglesias, evidente. O sea, en las ciudades mientras más grande la ciudad, hay más iglesias. Y también, mientras más grande la ciudad, hay más asaltos. O sea, aquí hay una relación entre iglesia y asalto, es una relación espuria, que tiene esta variable, que es una variable que está, una variable interviniente entre estas dos que están acá, que es la población. Entonces, cuando hablamos de relaciones espurias, cuando estamos analizando correlaciones, hay que tener siempre ojo con las relaciones espurias. Ahora, ¿cómo uno puede salir de la duda, ¿no es cierto? ¿Cómo uno puede discernir si las vinculaciones entre las variables que uno está encontrando es de verdad o es espuria? Eso se puede hacer en primer lugar a través de la teoría, a través de un buen marco teórico. Ahí uno puede tener elementos para discernir. Y también encontrar la explicación por medio de una variable de este tipo, una variable interviniente. Pero esa es la idea de este tipo de relaciones, con las cuales hay que tener ojo y hay que tener cuidado de no caer en ellas. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Para todos claro? Sí, profe. Ya, genial. Bueno, seguimos entonces. Ahora, los estudios explicativos, ¿no es cierto?, lo que buscan es establecer relaciones de tipo causales. O sea, aquí estamos en la implicancia, o sea, A implica B. Son las más estructuradas de todas las relaciones que uno pueda encontrar. Porque, como ustedes también saben, las relaciones ¿cómo se llama?, las correlaciones, por muy altas que sean, no necesariamente son relaciones causales. En cambio, en las explicativas sí encontramos relaciones causales. Eh,
Y bueno, y contienen a todas las demás investigaciones, pues de todas son las que tienen un mayor nivel explicativo. Por ejemplo, uno puede decir algo así como esto. El origen social de los estudiantes de primer año de pedagogía de la Universidad de Santiago determina el rendimiento académico de ellos. Aquí hay una relación causal. O sea, el origen determina el rendimiento. Significa esto, que con solo saber el origen social, yo voy a saber el rendimiento académico. O sea, aquí lo que se establece es una relación causal. Entre el origen social, ¿no es cierto? Y el rendimiento académico. O sea, dime académico. En el fondo es, dime cuál es tu origen social y yo voy a saber cuál es tu rendimiento. De tal manera que está estructurado esto que si yo uno digo, mire, mi nivel socioeconómico es C3, por decir algo. Entonces tu rendimiento va a estar entre, no sé, un 5 y un 5,5. Mi rendimiento, mi nivel socioeconómico es D. Bueno, entonces tu rendimiento académico va a estar entre un 3 y un 4. O si mi nivel socioeconómico es ABC1, entonces tu rendimiento va a estar entre 6 y 7. Esto es como una regla, como una ley, como una situación que sí o sí se va a dar. Ahora, esto en ciencias sociales es prácticamente inexistente. Encontrar relaciones de este tipo en ciencias sociales es prácticamente inexistente. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de relaciones? En las ciencias naturales. Ahí sí que podemos encontrar este tipo de relaciones. Y en particular en la física, que vincula distintas variables dentro de un fenómeno natural. Y que ahí se establecen relaciones que pasan de relaciones de correlación a relaciones digamos, a relaciones explicativas. Por ejemplo, yo puedo decir que la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional con su masa y la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional con la fuerza. Entonces, a partir de estos dos, yo digo que la aceleración es igual a la fuerza dividido por la masa, o lo que es lo mismo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí tengo una relación explicativa, que parte de estas dos relaciones que son relaciones correlacionales, pero que se pueden escribir de esta manera. Y aquí lo que ocurre directamente es que dime cuál es tu masa y cuál es tu aceleración y yo voy a decir cuál es la fuerza que te están aplicando. Así de simple. Entonces, como les digo, este tipo de relaciones en ciencias sociales, la verdad es que prácticamente no existen, pero están acá, están dentro de las posibilidades, eh, aunque sean muy, muy inciertas. Bueno, entonces acá tenemos un cuadrito digamos, me sirve como un cuadrito de resumen para los distintos tipos de investigación. Partiendo desde acá, de los exploratorios, ¿no es cierto? Los alcances de la investigación en exploratorio es esto. Busca la familiarización con el tema de investigación. Los descriptivos, ubica variables, mide, describe, precisa y profundiza. El correlacional, que lo podemos situar por este otro lado, busca una explicación parcial y relaciona las variables. Y el explicativo busca construir una estructuración y entiende y comprende completamente el fenómeno de investigación. Ahora, en los estudios cualitativos sí se pueden encontrar elementos explicativos. Pero, como vamos a ver más adelante, el cualitativo tiene otra característica, no es como el cuantitativo. Cuando yo digo que es prácticamente es muy difícil, en lo explicativo estoy pensando en la generalización, y eso se da a través de los cuantitativos. Pero con estudios cualitativos, yo puedo encontrar relaciones causales y encontrar factores explicativos, pero de una parte más bien pequeña del objeto de estudio. O sea, si mi objeto de estudio son los estudiantes de Plense, por ejemplo, yo puedo hacer una entrevista a un estudiante. Y en esa entrevista a ese estudiante y para ese estudiante yo puedo encontrar explicaciones. No así si yo hago una encuesta y trato de encontrar una explicación que abarque a todos los estudiantes. O sea, es un problema también de alcance lo que está acá. Pero subrayo esto para que no aparezca como tan negativa la percepción. El explicativo en estudios sociales, cuando hablamos de estudios cuantitativos, es prácticamente inexistente, pero en estudios cualitativos, ahí sí que podríamos encontrar algunos, pero en el marco de un estudio cualitativo. ¿Claro esto de los tipos de estudios?
¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Estamos claros? No, profe. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar ahora de los métodos de investigación. O sea, aquí hay una distinción. Lo que hablamos recién se refiere al tipo de investigación, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los métodos de la investigación. El método de la investigación, vamos a partir diciendo esto. Para una investigación también se clasifica según lo que persiga o la utilidad que persiga. Vamos a distinguir dos tipos de investigación. Una para el conocimiento académico, que es la investigación que nosotros normalmente conocemos como la investigación académica, y la otra es la investigación para la toma de decisiones, que para Murillo implica, digamos, tiene el nombre de investigación aplicada, y lo que implica es, o de lo que se trata, es de hacer una práctica que persigue el conocimiento para su uso. Esto es básico, esto se utiliza normalmente en desarrollos tecnológicos y en diagnósticos institucionales. Vamos a hablar de esto más en profundidad cuando veamos los métodos cualitativos, pero esta distinción es muy relevante, y en particular para lo que ustedes quieran hacer, por ejemplo, en su trabajo de graduación. Porque si ustedes quieren hacer, por ejemplo, quieren desarrollar un marco metodológico para el aprendizaje de la estadística, por decir algo, que sirva para mejorar el rendimiento académico, entonces ahí ustedes están en una investigación aplicada. Sin embargo, si ustedes quieren encontrar las determinantes que están detrás de los aprendizajes de la estadística, ahí están en una investigación de tipo más bien académica. Entonces, la investigación aplicada se utiliza normalmente para resolver un problema, más que para saber por qué el problema existe, ¿no? Tiene esa dimensión. Y esto, por cierto, es fácil verlo haciendo la distinción entre la investigación en tecnologías y la investigación para aumentar el conocimiento de algún área de la ciencia. Ahora bien, hecha esta distinción, desde el punto de vista del método, nosotros podemos encontrar dos grandes familias, y son las familias clásicas de los tipos de investigación. Una es la investigación cualitativa y la otra es la investigación cuantitativa. La cualitativa describe y explica, la cuantitativa normalmente mide. Y en algunos casos se explica, pero normalmente lo que mejor hace es medir. Ahora, el método cuantitativo tiene los instrumentos que se le son propios al método cualitativo, son la observación participante, que esto es cuando el investigador se incorpora a un grupo que está investigando. Aquí una aseveración previa en todo caso. El método cualitativo es propio de las investigaciones sociales. El método cuantitativo es de las investigaciones de las ciencias naturales. Entonces, de ahora en adelante, o sea, siempre vamos a estar hablando de métodos de investigación para sociales, porque estamos en educación. Yo de repente voy a hacer ejemplos con métodos de ciencias naturales, pero todo esto es válido para las ciencias sociales. Entonces, bueno, los instrumentos del método cualitativo, uno de ellos es la observación participante, que es cuando el investigador se involucra directamente en el grupo que quiere observar, o se involucra en el fenómeno que quiere observar. O sea, una observación de aula, por ejemplo, es una observación participante, porque la persona que está haciendo el trabajo de investigación lo que puede hacer es ir a la clase para a partir de la interacción, el desarrollo, el clima, lo que sea que ocurra dentro del aula, determinar, observar o explicar por qué un cierto fenómeno educativo está ocurriendo. Por ejemplo, si yo quiero saber las determinantes o explicarme por qué el rendimiento académico de los estudiantes de tercero medio en el contenido de estadística es alto, bajo, medio, lo que sea. Si yo quiero entenderlo, un instrumento para poder hacerlo es ir a mirar lo que ocurre dentro del salón de clase. Y eso es una observación participante.
Si yo quiero ver otras cosas, como por ejemplo la cultura de un colegio, la cultura interna, yo me puedo situar en el patio del colegio, en el recreo. Entonces ahí yo puedo observar la interacción de los miembros de la organización que estoy estudiando, en este caso una escuela. Y ahí estoy haciendo observación participante. Esta técnica tiene sus formas, por cierto, tiene su método y qué sé yo, lo vamos a ver en un tiempo más. Otro instrumento del método cualitativo es la entrevista, el instrumento clásico, la entrevista, que normalmente se les denomina entrevista en profundidad. Y aquí lo que se trata es de hacer este proceso indagativo a través de una persona, en donde la persona nos manifiesta sus percepciones respecto de algo. Los otros son los grupos focales, y también en este grupo, en esta categoría acá, es lo que se denomina las entrevistas grupales, las biografías, los estudios bibliográficos, estudios biográficos, y la revisión de documentos oficiales. Y aquí también está la investigación-acción. No la tengo acá porque se me olvidó ponerla, pero aquí uno tiene que digamos, como otro, ¿cómo se llama? Otro método, otra técnica importante es la investigación-acción. Que es una técnica investigativa que se... Bueno, pero aquí tenemos digamos, la batería de posibilidades que están dentro de lo que se denomina el método cualitativo. El método cuantitativo, por otro lado, se caracteriza o tiene como principales técnicas o instrumentos, por un lado, los diseños experimentales, donde se aplican diferenciaciones entre grupos para hacer una manipulación de variables. Y a través de esa manipulación de variables encontrar explicaciones. Aquí, el típico diseño experimental es aquel que dice, mire, yo creo que no sé, porque este diseño metodológico va a servir para mejorar el aprendizaje o el rendimiento académico digamos, en estadística. Entonces, ¿qué es lo que hace un diseño experimental? Lo que hace es escoger dos grupos de estudiantes que sean lo más homogéneos posibles, es decir, que tengan la misma, ojalá el promedio de edad sea el mismo, la relación hombres-mujeres sea la misma al interior de los grupos, que tengan más o menos el mismo nivel académico, o que no haya diferencia muy grande entre un grupo y otro, en fin, manejar la mayor cantidad de variables posibles, manejarlas, que comparativamente sean iguales, que no sean una variable interviniente dentro del proceso. Entonces, a un grupo yo aplico la nueva metodología y al otro grupo no se la aplico y se hace la metodología tradicional. Entonces, ahí la idea es que en la comparación de los grupos, la única distinción y diferencia sea la metodología. O sea, una sola variable. De tal manera que solo a través de esa variable, ¿no? Podamos explicar, digamos, si podamos explicar la diferencia del rendimiento o de los niveles de aprendizaje de, en este caso, la estadística. Esto es lo que se denomina el método experimental. Ahora, en ciencias sociales el método experimental la verdad es que se utiliza poco, pero se describe de esta manera. Entonces, aquí lo que se mide, lo que se trata de medir es el efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente. Y de esta manera valida internamente una situación experimental. Pero de lo que se trata es de generar dos grupos completamente homogéneos, ¿no? Incluso donde el factor profe sea un factor lo más controlado posible. Los otros que son parte, o técnicas de estudio que son parte del método cuantitativo, es los datos, o sea, las encuestas, ¿no es cierto? Este es el clásico. Así como de los cualitativos el clásico en la entrevista, en los cuantitativos el clásico en la encuesta. Y la encuesta lo que busca siempre es medir cosas y es asociar distintas características del objeto de estudio a partir de indicadores. De indicadores que uno los transforma en códigos.
Y al final el método lo que hace es estudiar cómo se comportan esos códigos que me están reflejando la existencia o no de cierta propiedad. Y bueno, y en este caso la encuesta es lo que se puede denominar la medición a través de datos propios, o sea, de datos primarios. La otra forma del método cuantitativo es el estudio de datos, pero de datos secundarios, es decir, con información que ya existe previa a la investigación. Y esta investigación que ya existe previa a la investigación son, por ejemplo, los rendimientos académicos medidos en calificaciones en escala de 1 a 7, por decir. Entonces yo puedo hacer un estudio a partir de esos indicadores de rendimiento académico. O puedo hacer un estudio a partir de rendimientos de pruebas estandarizadas, como son las pruebas SIMS, por ejemplo. O puedo hacer un estudio a partir de resultados de pruebas de selección universitaria, o lo que ustedes, los datos que ustedes quieran. Por ejemplo, yo puedo hacer, por ejemplo, un estudio que tenga que ver con no sé, estoy pensando en encuestas que me dicen el censo, por ejemplo. El censo mide cosas. Entonces yo a partir de los estudios censales anteriores, agarro los datos y los trabajo. Y trato de generar algún estudio allí, con información que ya existe. Y estos son estudios con datos secundarios que ya que se tienen. Ahora, desde el punto de vista del enfoque, porque esta primera distinción entre cualitativo y cuantitativo tiene que ver con los instrumentos o técnicas de estudio. Ahora, desde la perspectiva del enfoque, y esto es un poco más de epistemología, hay una distinción entre los métodos cualitativos y los cuantitativos, que es bastante importante. Primero que todo, la investigación cualitativa está centrada en la fenomenología y la comprensión. Porque la investigación cualitativa se ocupa del fenómeno en su conjunto. Es decir, no se preocupa de solo una parte del universo de estudio, sino que se preocupa del universo de estudio como un todo. En cambio, la investigación cuantitativa se ocupa de una parte del universo de estudio y a partir del estudio de esa parte trata de hacer conclusiones que sean extensibles a todo el universo de estudio. Es decir, en la investigación cuantitativa es más analítica en ese sentido, entendiendo que el análisis es la disección de un fenómeno de estudio. La investigación cualitativa desde la perspectiva de el involucramiento del investigador en lo investigado, se puede decir que es más subjetiva, porque hay una gran relación entre el sujeto y el objeto. Esto entendiendo esta distinción como del modo clásico. Es decir, que los niveles mayores de objetividad se alcanzan cuando el sujeto está como lo más distante posible del objeto. Ahora, en los métodos cualitativos eso no ocurre. El sujeto y el objeto están interactuando permanentemente. A ver, voy a tratar de... voy a ver si me puedo mover aquí. Aquí voy a poner una pizarrita para tratar de profundizar un poco en esto. Por ejemplo, yo puedo querer hacer una investigación de esto. ¿Qué puede ser esto? El PLEMSE. ¿No es cierto? Los estudiantes de PLEMSE. Los estudiantes, ¿no? Este puede ser mi objeto de estudio. Entonces, ¿qué es lo que hace un método cuantitativo? Un método cuantitativo, a través de una encuesta, vamos a pensar en una encuesta, ¿qué es lo que hace? Selecciona una parte de los estudiantes de PLEMSE, una parte de acá. Y a partir del estudio de esa parte, trata de obtener, de obtener conclusiones, ¿no es cierto?, que sirven para todos los estudiantes de PLEMSE. Entonces, el método cuantitativo se preocupa solo de esta parte. Y a partir del estudio de esto, concluye para todos los estudiantes de PLEMSE. Ahora, por cierto que esto lo vamos a ver después, pero básicamente esta expansión de conclusiones se hace en base
a la estadística inferencial. ¿No es cierto? Ustedes de esto estudiaron en su momento, así que no les voy a explicar en detalle cómo estudia esto. Pero en base a la estadística. Ahora, un estudio quali, aquí vamos a poner el estudio quali. ¿Qué es lo que hace el estudio quali? Bueno, y acá la relación entre el universo de estudio, o sea, la relación entre el universo de estudio y el investigador o investigadora es distante, es lejana, es casi inexistente. O sea, en este proceso que nace la investigación, no entra en contacto con las personas que son parte de esto. De tal manera que mantiene una distancia. Y por esta razón se dice que este tipo de estudios, los cuantitativos, tienen mayores niveles de objetividad, porque hay una distinción muy grande, una separación entre el sujeto y el objeto. En cambio, los estudios cualitativos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Van a tratar de investigar PLEMS y van a tomar también a lo mejor por ejemplo, si queremos un método naturalista, podemos hacer una observación participante. ¿Y qué es lo que va a hacer el investigador aquí en una observación participante? ¿No es cierto? Observación participante. ¿Qué es lo que va a hacer? Si estos son los individuos de PLEMSE, ¿no es cierto? Todas estas personas, todos estos son las personas que están en PLEMSE aquí, en un estudio cuantitativo, ¿no es cierto? Aquí voy a poner a todos los estudiantes de PLEMSE. Supongamos que todas estas son las personas que forman la carrera. En un estudio cuantitativo, el investigador va a estar por acá. Me salió muy raro el investigador. Un investigador un tanto deforme. Aquí. Aquí va a estar el investigador, por acá. Va a haber una gran distancia entre esto que es el objeto de estudio, todo esto que es el objeto de estudio, y esto que es el investigador. Sin embargo, en un estudio cualitativo, ¿qué es lo que va a hacer el investigador? Se va a meter acá adentro. Aquí. Va a estar justo adentro. Entonces, tiene no hay una distinción en términos de distancia, esto es distancia metafóricamente hablando, digamos, no es una distancia que se mide en metros, sino que digamos que es un nivel de involucramiento. En un estudio cualitativo, el investigador está acá adentro, se pone junto con los estudiantes, si es que estamos en un ejercicio, por ejemplo, de observación participante. Ahora, si es una entrevista grupal, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el investigador? Va a seleccionar a esta persona y a esta persona, ¿no es cierto?, si quiere hacer un focus. Y los selecciona para el focus a estos personajes que están acá, ¿no es cierto?, y va a tener una interacción muy estrecha el investigador con estos personajes. O sea, va a estar metido acá. Va a generar aquí una investigación. Y si quiere hacer una entrevista individual, bueno, selecciona a uno y selecciona a un solo individuo, aquí a un solo hombre o mujer, da lo mismo, y se produce aquí una fuerte interacción. No hay una distinción entre el objeto y el sujeto. Por esa razón se dice que los métodos cualitativos son más subjetivos. Porque hay una alta interacción entre el sujeto, que sería en este caso quien está desarrollando la investigación, y el objeto. En cambio, en un método cuantitativo, esa distinción es mucho más, digamos, ese acercamiento es mucho, digamos, no hay acercamiento, es mucho más lejano. Eso por una parte. Por otra parte, los datos que recoge el método cualitativo son datos que son de muy poco alcance. Es decir, solo reflejan a el grupo que ha investigado. O sea, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Vamos a irnos por acá. Cuando yo hago un estudio cualitativo, en un estudio quali, yo recojo datos. Recojo muchos datos. Pero yo recojo datos de una persona A
de una persona B y de una persona C. O sea, son los datos que me provee A, B y C. Y son las percepciones de A, B y C. Por lo tanto, y todos los demás, o sea, todos los otros individuos que están por acá, que son parte del grupo de estudio, que son parte de Plemse, quedan fuera. O sea, acá todo esto, este grupo grande, simplemente no es considerado o no se toca o simplemente no están nomás. Y la investigación se desarrolla solo en base a estos tres. Y sin ningún método que permita de afirmar con certeza de que lo que se recoge de A, B y C es válido para el resto. No, en un método cualitativo esa afirmación no es posible de realizar. Pero, sin embargo, por la gran interacción, aquí vamos a poner el investigador, vamos a poner aquí entre medio el investigador, por la gran investigación que se hace, o por la gran interacción que hay entre el investigador y A, B y C, lo que se gana en un método cualitativo es en profundidad. En profundidad. O sea, puede que, la información recogida no necesariamente sea válida para todo el conjunto, pero sí lo que sí ocurre es que la información que se recoge es una información muy profunda y que incluso puede ser explicada, o puede ser del tipo explicativo. Pero es una explicación que tiene A, B y C, no es una explicación de todo el conjunto. Sin embargo, en el método cuantitativo, yo lo que hago es, a través de la estadística inferencial, hacer lo que se denomina un muestreo. O sea, yo selecciono de acá, del universo de estudio, de este que es mi universo de estudio, o sea, todos los estudiantes de Plemse, selecciono una muestra. Y a esta muestra yo le aplico un cuestionario. ¿No es cierto? Y aquí esta muestra es seleccionada con todas las de la ley. Por decir, esto tiene un nivel de significancia, ¿no es cierto? Se le asigna un error, se define un número y además es aleatoria. Aleatoria. Entonces, con todas estas características, yo estudio lo que ocurre en esta muestra y a partir de los datos de la muestra, yo extraigo información que es válida para todo el universo de estudio. O sea, yo en mi estudio cuantitativo valido la información y a partir del estudio de pocos casos, yo puedo exportar esos resultados, por cierto, con un margen de error asociado. Exporto los casos, o sea, lo que encuentro, a todo el universo de estudio. Ahora, ¿cuál es la limitante del método cuantitativo? Si bien el método cuantitativo abarca a todo el universo, es poco profundo. ¿En qué sentido? Que explica poco. Describe muy bien. Eso es cierto. Los métodos cuantitativos sirven mucho para describir, pero explican poco. A diferencia del cualitativo, que con una persona, dos personas, un grupo pequeño de personas, yo tengo una alta interacción, yo puedo a través de ellas explicar cosas, pero son válidas solo para ellas, no son válidas para el conjunto. En cambio, en un método cuantitativo, yo con un grupo pequeño, en relación al universo, puedo hacer un trabajo tal que digamos, las conclusiones que me arroja el estudio con ese grupo pequeño sirven para el resto del universo. Por esa razón, pues, por ejemplo, una encuesta, aquí vamos a poner una encuesta,
puede tener una muestra de 1.500 personas. De 1.500 personas. Este puede ser parte de la muestra. Solo 1.500. Pero las conclusiones me sirven para 18 millones. ¿No es cierto? O sea, yo puedo, a partir de lo que dicen estos 1.500, asegurar que conozco o describo lo que piensan 18 millones. Y esto en base a los diseños muestrales. Y eso es propio de los trabajos de encuesta. Entonces, por esta razón se dice que el dato cualitativo solo se refiere, o la inferencia es solo de los datos. Aquí la inferencia de los cualitativos va más allá de los datos recogidos. El método cualitativo se preocupa mucho también del proceso de la investigación. El método cuantitativo está más bien orientado hacia el resultado. Los datos de un método cualitativo son ricos y profundos. Los datos de un cuantitativo son sólidos, ¿no es cierto? Y también son repetibles. O sea, yo puedo aplicar una encuesta a un grupo de la población y tener resultados. Y si la encuesta está bien hecha, yo a los 3 días después vuelvo a repetir la encuesta a un grupo distinto, si ustedes quieren, y los datos deberían ser los mismos, porque son sólidos. Los datos cualitativos no son generalizables y los cuantitativos sí son generalizables. El método cualitativo es holista, o sea, se preocupa del conjunto del fenómeno. En cambio, acá es más particularista, se preocupa de un aspecto del fenómeno. El método cualitativo, la realidad es dinámica y la realidad estática, y esto es muy importante. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. El método lo podríamos definir de la siguiente manera. Supongamos que yo estoy en un método cualitativo. Esto lo vamos a ver en detalle después, pero quiero que me entiendan esta idea. Si yo estoy en un método cualitativo, imagínense que yo quiero entrevistar a esta persona. Entonces aquí yo soy el entrevistador. En el transcurso de la entrevista, yo puedo querer abordar el tema 1, el tema 2 y el tema 3. ¿No es cierto? Yo defino mi entrevista que voy a chequear esto, voy a chequear esto y voy a chequear esto. Pero en la dinámica de la entrevista, de aquí para acá, porque aquí hay una fuerte interacción, una muy fuerte interacción, resulta que para los efectos de mi investigación, para los efectos de lo que quiero, en esta interacción aparece un tema 4. Y no solo un 4, sino que aparece un tema 5. Entonces, yo estos dos temas que originalmente no estaban en lo que yo tenía planeado, los incorporo. ¿Y por qué los incorporo? Porque son temas emergentes, ¿no es cierto? Y son importantes para los efectos de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, el método cualitativo en este sentido es flexible, ¿no es cierto? Es mucho más flexible, en que pueden emerger desde la interacción, e incluso, no solo desde la interacción, pues yo puedo hacer la entrevista en esos tres temas, y cuando hago el análisis, emergen estos otros de acá. O sea, puede ser que emerjan en el análisis, ni siquiera en la entrevista. Pero como sea, el método cualitativo siempre puede encontrar cosas que no estaban originalmente planeadas. En cambio, el método cuantitativo es una encuesta. Es un cuestionario escrito, ¿no es cierto? Que tiene preguntas 1, 2, 3, 4, 5. Y en el desarrollo de la encuesta, no hay la posibilidad de cambiar. Acá en el método cualitativo, por ejemplo, yo estoy haciendo la entrevista y tengo un guión de preguntas y voy preguntando y de repente, a partir de la conversación, se me ocurre otra pregunta y la digo. Incluso por la conversación, por tomar la decisión de no hacer una pregunta porque no es muy relevante y no la hago. En cambio, en el método cuantitativo, el cuestionario está definido o se define, digamos, al inicio, se planifica, se define, y de ahí queda estático. Desde esta perspectiva, esto no sé si es G o J, es más rígido, ahí, es más rígido. O sea, no tiene niveles de flexibilidad, ¿no? El método cuantitativo. A eso se refiere esta propiedad acá.
la realidad de un estudio cualitativo es dinámica, en cambio la realidad de una investigación cuantitativa es mucho más estática. Entonces, bueno, aquí hay esta tablita me permite observar distintas características de los procesos indagativos. Entonces, estamos en la hora, entonces como para cerrar, esto lo vamos a continuar el miércoles, pero para cerrar esta idea. Un proceso indagativo, ¿no es cierto? Todo proceso indagativo, un proceso indagativo, yo le llamo proceso indagativo, pero entiendan esto, el proceso indagativo es igual a una investigación, ¿no es cierto? Se caracteriza por el tipo, que puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser correlacional o puede ser explicativo. Y esto está asociado a el alcance. O sea, y esto el alcance tiene que ver con la profundidad. Ahora, desde la perspectiva también de la utilidad de la investigación, nosotros vamos a ponerlo así, desde el punto de vista de la utilidad de la investigación, yo puedo observar dos tipos, dos posibles. La investigación que denominamos la investigación clásica y la otra es la investigación aplicada. La clásica está orientada al saber, al conocimiento. La aplicada está vinculada con resolver problemas, con resolver un problema. Y desde la perspectiva del método que voy a utilizar para hacer mi proceso indagativo, yo aquí puedo hacer dos distinciones. El método o los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Aquí tengo los métodos. Ahora, respecto de los métodos cualitativos, las técnicas son varias. La entrevista es la más utilizada, pero también está el focus group, también está la investigación participante y está también la investigación acción. Y para el cuantitativo, tengo los diseños experimentales y tengo también la encuesta y el análisis de datos. En estas dos categorías, la encuesta y el análisis de datos, aquí la matemática es muy importante y en particular la estadística. En su versión inferencial y también en su dimensión descriptiva. O sea, la estadística descriptiva, la inferencial, acá en los métodos cuantitativos, en lo que se refiere a la encuesta y al análisis de datos, es muy relevante. Y podemos encontrar una serie de diferencias y distinciones para caracterizar, por cierto, el método cualitativo y el método cuantitativo, que es lo que estábamos haciendo. Bueno, por ahora lo vamos a dejar aquí, pensando en que ya se nos pasó el tiempo.